Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas para esta semana. Es un placer saludarles y, y bueno, el tema que se va a desarrollar es continuación de la semana anterior que comenzamos el tema de vectores. Pues en ella pues vimos la que es la suma de vectores de método gráfico utilizando el método de paralelogramo. También definimos lo que es el vector, definimos lo que es un vector unitario. Asimismo, vimos lo que era un producto escalar, o sea, un número por un vector. Esta vez, pues, compete estudiar lo que se llama vectores en el plano cartesiano. Vectores en el plano cartesiano. Veamos. Cuando el punto de aplicación de un vector está en el origen del plano, o sea, en el punto cero, y su extremo coincidirá con un punto del plano y se representa utilizando ese punto. Veamos. Aquí tenemos el vector v, x, y. Entonces, suponiendo que este vector, su punto de aplicación es el origen del plano, el rayo, donde está la cabeza del vector, va a coincidir con un punto del plano. Ese punto es el punto x, y. Muy bien. Entonces, ese vector se va a representar utilizando el punto en donde coincide la cabeza del vector con el punto del plano cartesiano, y por eso llamamos a este vector x, y. Noten que ahora ya no estamos utilizando el paréntesis, sino que es un símbolo muy especial para representar vectores en el plano cartesiano, donde la letra x, o podemos decirle variable x, es la componente horizontal del vector, es decir, la que se ubica en el eje x. Y es la componente vertical del vector, es decir, el valor ubicado en el eje y. Decimos que el vector está en su forma matricial. Cuando está escrito en forma de componentes. Cuando conocemos las componentes de ese vector, o sea, cuando las conocemos ya y está en su forma matricial, recuerda que cuando un vector está en su forma matricial es porque está expresado en forma de una pareja ordenada, donde se ubica la componente x y donde se ubica la componente y. Una vez que ustedes tienen la componente x y la componente y de un vector, podemos encontrar su magnitud. Recuerde que la magnitud representamos la letra que representa el vector contenida entre las barras de valor absoluto, y esa magnitud la encontraremos utilizando el teorema de Pitágoras de la siguiente forma, donde v es la resultante del vector, x sería la componente horizontal y y la componente vertical. Entonces, si queremos encontrar la magnitud de ese vector, extraemos raíces cuadradas en ambos lados y obtenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. X a la 2 más y a la 2. Recuerde, cuando vimos funciones trigonométricas de cualquier ángulo en el plano cartesiano, pues vamos a utilizar el mismo principio, solamente que en lugar de magnitud en aquel entonces usábamos lo que es la letra r, que significa radio, como la distancia que hay desde el origen hasta dicho punto, solamente que esta vez la vamos a representar con la letra v, indicando la magnitud del vector. Para apoyar un poco la definición anterior, pues haremos un pequeño ejercicio. Dibujar y calcular el módulo del siguiente vector centrado en el origen del plano y cuyo extremo es el punto menos 9, menos 12. Vemos que menos 9, menos 12 este se ubica en el tercer cuadrante, donde la componente menos 9 está en x y la componente con valor de menos 12 está en y. Unimos el origen con ese punto y tenemos el vector menos 9, menos 12. Recuerde que cuando el punto de aplicación del vector es el origen y su extremo coincide con un punto del plano, entonces el vector se va a nombrar conforme a ese punto. Por eso ahora nos llamamos vector v menos 9, menos 12. Y vea la simbología, que no es un paréntesis. No es un paréntesis común, ¿verdad? Ahora, para encontrar la magnitud, módulo o norma de este vector, usaremos la fórmula. Magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Recuerde que esta forma
donde el vector está escrito en forma de componentes, a esto se le llama forma matricial del vector. Una vez conociendo la forma matricial del vector, procedemos a calcular su magnitud, aplicando la fórmula. Magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, o sea, menos 9 al cuadrado, más la componente y al cuadrado menos 12 al cuadrado. Resolviendo las potencias, tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 81 más 144, y esto es igual a la raíz cuadrada de 225. Resulta que 225 tiene raíz exacta, que es 15, por lo tanto, la magnitud del vector es igual a 15. Bien, ahí está resuelto nuestro primer ejercicio. Ahora, ¿qué pasaría si el punto de aplicación del vector no es el origen, sino que también es un punto del plano cartesiano? Y su extremo, por supuesto, es otro punto. Entonces, aquí viene lo siguiente. Bueno, este es el resultado anterior. Viene lo siguiente, dice, si el origen y el extremo de un vector en el plano cartesiano corresponden a los puntos P y Q, noten que P aparece como x1, y1 y Q aparece como x2, y2. Recuerden esto, eso lo vimos en la fórmula de la distancia. Muy bien. Entonces, la forma matricial de ese vector estará determinada por, vean, el vector V, que está formado por los puntos P, Q. Entonces, la forma matricial del vector donde escribimos la componente x y la componente y se va a encontrar de acuerdo a esta fórmula. Vamos a decir x2 menos x1, y2 menos y1, restando las componentes x entre sí y las componentes y entre sí. Y si queremos encontrar la magnitud de un vector cuyo punto de aplicación sea un punto del plano cartesiano y el extremo sea otro punto, pues lo haremos aplicando la fórmula de la distancia. Donde diríamos la distancia que hay de P a Q, o sea, la magnitud del vector PQ es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar la magnitud de un vector cuyo punto de aplicación no es el origen y su extremo es otro punto del plano cartesiano. Veamos un pequeño ejemplo acerca de lo anterior. Expresar el vector con un punto inicial P y un punto final Q en forma de componentes. Entonces, si estoy diciendo en forma de componentes, significa que se les está pidiendo en forma matricial. Los vectores son P, 3,-5 y Q, menos 7,-2. Y determine su módulo. Son dos cosas las que vamos a encontrar. Muy bien. Resulta que para encontrar la forma matricial aplicamos esta pequeña fórmula que dice x2 menos x1, y2 menos y1. Llamemos x2 a menos 7. Entonces menos 7, la fórmula menos el valor de x1 que sería 3, y2 sería menos 2, el menos de la propiedad, y ahora buscamos el valor de y1 contenido en menos 5. Como esa cantidad llevaría dos signos negativos, separamos con paréntesis esos signos. Bien. Efectuamos las operaciones indicadas, menos 7 y menos 3, tenemos menos 10, menos por menos es más, tenemos menos 2 más 3. ¿Qué significa esto? Que el vector PQ, escrito en forma matricial, es igual a menos 10,1 positivo para y. Esta es la forma matricial del vector. Pero también nos piden la magnitud. Entonces, fíjese que la magnitud dice es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Resulta que nosotros ya conocemos estas dos cantidades y son menos 10, que es x2 menos x1, puede ver lo que viene desde acá, y 1 que representa a y2 menos y1. Por lo tanto, hacemos la sustitución. En lugar de x2 menos x1 colocamos menos 10 al cuadrado más y2 menos y1 sería 1 al cuadrado. Por eso es importante encontrar primero la forma matricial y de acuerdo a esta forma matricial se encuentra la magnitud. Resolviendo potencias tenemos 10 al cuadrado es 100, 1 al cuadrado es 1. Recuerden, negativo al cuadrado se hace positivo. Entonces, la magnitud del vector PQ es igual a la raíz cuadrada de 101. Es igual a la raíz cuadrada de 101. Bien, ahí tenemos un ejercicio para apoyar la definición anterior.
Veamos lo siguiente. La idea es ir explicando y resolviendo cada definición individualmente. La adición y sustracción de vectores en forma matricial se efectúa a través de sus coordenadas cartesianas, sumando o restando las componentes. Entonces, para apoyar ese pequeño apartado, vamos a sumar estos dos vectores. Si v es 3, menos 1 y u es 2,4, entonces nos dicen, encuentre la suma del vector v más u. Recuerde que se dijo que la suma de los vectores en forma matricial se hace sumando o restando las componentes. Así que vector v más u es igual a el vector v, que es 3, menos 1, más el vector u, que es 2,4. Ahora sumamos las componentes. Vean, v más u sería la componente x de v más la componente x de u, coma la componente y de v más la componente y de u. Por lo tanto, el vector v más u sería igual a 3 más 2, 5, 4 menos 1, 3. Entonces, ese es el vector v más u. 5, menos 3 escrito en forma matricial. Recuerde, la suma y resta de vectores en su forma matricial se hace a través de sumando o restando sus coordenadas cartesianas o componentes, que es lo mismo. Muy bien, entonces para apoyar la pequeña definición anterior, pues vamos a hacer un ejercicio. Veamos. Si A es igual a menos 4,5, el vector B es igual a 6, menos 3 y el vector C es igual a menos 2,2, determine el vector A más B menos C. Ok, aquí pasa lo siguiente. Como son tres vectores, vamos a sumar las componentes una a una y a restarlas con las componentes del vector C. Aquí tenemos A más B menos C sería menos 4,5 más 6, menos 3 menos 2,2. Recuerde que este signo negativo es un escalar que va a afectar el contenido de esta pareja ordenada. Entonces veamos. A más B menos C. Vamos a sumar y a restar las componentes una a una de cada uno de los vectores. Entonces la componente X del vector A, menos 4, más la componente X del vector 6, menos la componente X del vector, perdón, la componente X del vector B, menos la componente X del vector C. Como este número quedaría con dos signos negativos continuos, separamos uno con paréntesis, coma, la componente Y del vector A, que es 5, más la componente Y del vector B, que es menos 3. Si usted se pregunta, ¿por qué digo más y escribo menos 3? Lo que pasa es que al escribir más y luego el menos no me produce ningún cambio. Recuerde que los cambios en los signos y en las cantidades se producen cuando se antepone un signo negativo antes de la cantidad, como en este caso de menos 2. Pero como aquí iría el signo más, le colocamos tal y como está el punto en el vector. Ahora, mire la diferencia. Luego aparece menos, ¿ven? Según la operación, la componente Y del vector C. Muy bien. Ahora pues, efectuamos estas operaciones y aquí decimos menos por menos es más. Menos por menos es más. Entonces tendríamos 6 más 2, 8. A 8 le restamos 4, pues nos quedan 4 positivos, coma, 5 menos 3 es 2 y 2 menos 2 es 0. Por lo tanto, el vector A más B menos C es igual a 4 en la componente X y 0 en la componente Y, escrito en su forma matricial. Muy bien, veamos la siguiente operación. Calcule el resultado de la siguiente operación. ¿Okay? Vemos que cada vector tiene un producto escalar. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este número escalar por el vector.
igual que menos 4 multiplicado por el vector, y luego haríamos la operación de suma y resta dependiendo de lo que nos quede de acuerdo a los signos. Muy bien, aplicando la propiedad distributiva, aquí decimos 5 por 3, 15, 5 por menos 2, menos 10. Ahora fíjense bien lo que va a ocurrir. Voy a multiplicar menos 4 por menos 1. Menos por menos es más. Entonces escribo 4 por 1, 4. Luego menos 4 iría multiplicado por 2. Menos por más da menos. Entonces tengo 4, menos 8. ¿Por qué aparece el signo positivo? Bien, el asunto es que como ya operé este signo negativo y lo multipliqué, debo colocar algo que separe las cantidades y que no me altere el producto de la multiplicación que acabo de hacer. Si usted coloca el signo negativo aquí sería un error porque ya lo operó. Entonces, como son dos vectores distintos que están en una resta, pero como se operó el producto escalar, lo que podemos hacer es separar estos dos vectores con un signo de suma. ¿Por qué un signo de suma? Porque un signo de suma no me va a alterar el vector que se produjo de multiplicar el escalar menos 4 por el vector menos 1,2. Es decir, no me va a alterar ningún signo. Por eso le coloqué el signo positivo. Ahora sí, efectuamos componente a componente. Decimos 15 más 4, que son las componentes x, coma, menos 10 más menos 8. Ya les dije yo que el signo más no me altera ninguna cantidad de lo que está dentro del vector, entonces extraemos el menos 8. Si no, pues más por menos es menos. ¿Ve? Entonces ahí está menos 8. Luego, aquí tenemos 15 más 4, 19, coma, menos 10 y menos 8 nos hacen menos 18. Por lo tanto, ese vector tiene, escrito en forma matricial, tiene componente x igual a 19 y componente y igual a menos 18. Muy bien, ahora vamos a encontrar la forma matricial del vector unitario que tiene la misma orientación que el vector menos 1,2. Escuchen bien, vamos a encontrar la forma matricial de un vector unitario que tiene la misma orientación que el vector menos 1,2. Para poder hacer esto, para encontrar el vector unitario, primero se encuentra la magnitud del vector. Ya sabemos cuál es la fórmula. Raíz cuadrada de la componente x más y a la 2. Es obligatorio que para poder resolver esto, el vector esté en su forma matricial o que por lo menos ya conozca la magnitud del vector. Entonces procedemos a conocer la magnitud del vector sustituyendo una fórmula. Como nos hablan del vector a, vamos a cambiar la v por la a. Magnitud del vector a es igual a la componente x al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más la componente y al cuadrado, que sería 2 a la 2. Resolviendo potencias, la magnitud del vector a sería la raíz cuadrada de 1, negativo al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1 por 1, más 4. Sumando, la magnitud del vector a es igual a la raíz cuadrada de 5. Entonces, como ya conocemos la magnitud del vector, ahora pues aplicamos la propiedad para encontrar el vector unitario. Dice que un vector unitario, si el vector a se divide entre su magnitud, se encuentra el vector unitario. El asunto es que nosotros el vector a lo tenemos en forma de componente. Entonces lo que vamos a hacer es dividir cada componente entre su magnitud. Recuerde, se divide el vector a entre la magnitud del vector a y el vector a es menos 1,2. Al dividirlo entre su magnitud nos quedaría un vector unitario llamado u. El vector unitario u sería igual a menos 1, que es la componente x de a, entre la magnitud, que es raíz cuadrada de 5, coma, 2, que es la componente y del vector a, entre la magnitud de a, que es raíz cuadrada de 5. Podríamos dejar la respuesta hasta donde ustedes la ven, pero si quieren ir más allá, puede racionalizar el denominador de este vector, es decir, multiplicando menos 1 por la raíz de 5 y a su vez la raíz de 5 por raíz de 5. Entonces nos quedaría menos 1 raíz de 5 sobre 5. Recuerde que al multiplicar la raíz de 5 por raíz de 5, esta se eliminaría. ¿Ven?
y menos 2 sobre raíz de 5, tendríamos que multiplicar el 2 por raíz de 5 y la raíz de 5 obviamente por raíz de 5 porque es la que quiero eliminar, quedándonos entonces 2 multiplicado por la raíz de 5 sobre 5. Recuerde que la racionalización la hemos venido utilizando desde las funciones trigonométricas y desde el primer parcial. Por lo tanto, podríamos decir que las dos respuestas son válidas. La que no está racionalizada y la que sí está racionalizada. Y este es el vector unitario que tiene la misma orientación que el vector A. Muy bien. Forma polar de un vector. Recuerde que el tema era vectores en el plano cartesiano y ahora vamos a ver cuál es la forma polar de un vector. Ya vimos cuál es la forma matricial. Ahora pues vamos a estudiar la forma polar. Bien, veamos qué nos dice esto. Si conocemos la magnitud y dirección, que generalmente es un ángulo medio en grados de un vector, podemos conocer sus componentes. Veamos. Tenemos la componente X, tenemos la componente Y y trazamos el vector desde su punto de aplicación que sería el origen. Esa sería la magnitud del vector. ¿Ven? Ese giro que aparece ahí sería la dirección. El ángulo que se forma entre el vector y el eje X sería la dirección del vector. Entonces, dice aquí, sea V la magnitud del vector y θ la dirección del vector, o sea el ángulo, entonces, fíjense bien, el vector v, x, y, que está en forma matricial, se puede expresar en forma de componentes. ¿Cómo? Multiplicando, para la componente x, multiplicando lo que es la magnitud por el coseno del ángulo. Esto que estamos señalando aquí es para encontrar la forma matricial de un vector si solamente conocemos lo que es la magnitud y la dirección. Vuelvo a repetir, esta fórmula va a ser válida para encontrar las componentes de un vector y para escribirlo en forma matricial si solamente se conocen lo que es la magnitud y la dirección del vector. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo, coma, esto sería para la componente X y la componente Y es igual a multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo, que es el ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Esa es la fórmula para encontrar las componentes de un vector si solo conocemos lo que es la magnitud y la dirección. Es decir, que la componente X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo y que la componente Y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ahora, si del vector se conocen las componentes y no el ángulo, entonces se puede encontrar usando la siguiente propiedad. Vuelvo a repetir, si nosotros del vector solo conocemos las componentes X, Y, entonces, y nos piden que demos la dirección del vector, esa dirección se puede encontrar mediante la tangente. Podemos decir, tangente inversa de la componente Y entre X me va a aparecer un ángulo que ya lo vamos a ver más adelante en la explicación. Entonces, esta es la forma como encontrar las componentes de un vector si solo se conoce la magnitud y la dirección, que es el ángulo. Y en dado caso que solo conozcamos las componentes y nos pidan la dirección, entonces mediante la tangente podemos encontrar un ángulo que sería tangente inversa de Y entre X. Veamos. Ahora, ¿pero qué es la forma polar de un vector? Aquí viene entonces. Se dice que un vector está representado en su forma polar cuando solamente se indica la magnitud y la dirección de la siguiente manera. Vean, el vector v está en su forma polar cuando tenemos la magnitud del vector, coma, la dirección del vector.
Y a esto le llamamos forma polar de un vector. Ahora, veamos un ejemplo para poder apoyar todas las fórmulas que dimos hace poquito. Veamos, expresar en forma polar el vector v igual a 7 en la componente x y menos 14 en la componente y. Recuerde que para poder expresar este vector en forma polar, primero debo conocer la magnitud. Y aquí la vamos a hacer. Encontramos primero la magnitud del vector. ¿Con qué fórmula? Con la fórmula cuando el vector tiene su punto de aplicación en el origen. Entonces sustituimos, la magnitud del vector sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 14 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 49 más 196. Sumando, tenemos que el vector v es igual a la raíz cuadrada de 245. Si lo quiere ver en un valor aproximado, sería que el vector v aproximadamente su magnitud es igual a 15.7. Ya tengo lo que es la magnitud, pero no tengo la dirección del ángulo para escribirlo en su forma polar. Entonces aquí viene la explicación. El paso siguiente sería encontrar la dirección y lo vamos a utilizar con la fórmula. Como ya conocemos las componentes porque venía en el dato del ejercicio, pues hacemos la división. La componente y entre 7. Note que no estoy utilizando el signo. Hoy en día las calculadoras nos arrojan los resultados de los ángulos en base a un ángulo de referencia. Entonces, el resultado que vamos a encontrar ahorita sería el ángulo de referencia. Pero para escribir la forma polar necesitamos el ángulo total. Por eso decidí no utilizar el signo, pero sí me va a servir para saber en dónde es que está ubicado ese vector y ahí poder decidir cuál es el valor del ángulo. Entonces decimos, θ es igual a tangente inversa de 14 entre 7. Y eso es aproximadamente 63.4 grados. Ojo, este no lo podemos incluir todavía como la dirección. Porque si estamos hablando de que el ángulo tiene que ser el ángulo total, es decir, desde que comienza en el eje X positivo hasta donde está el vector. Entonces, y vemos que 63 grados no corresponde a las componentes. Fíjese que las componentes son positivo para X y negativo para Y eso está en el cuarto cuadrante. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es averiguar este ángulo de 63.4 es el ángulo de referencia de otro ángulo que se ubica en el cuarto cuadrante de acuerdo a los signos de las componentes. Veamos. Y aquí está la explicación. Según las coordenadas del vector, este se ubica en el cuarto cuadrante, lo que les explicaba de los signos. Entonces, a 360 grados, porque es el tope de los ángulos en el eje X, perdón, en el plano, a 360 le restamos 63.4 grados. ¿Ve? Ya que la mayoría de las calculadoras nos da el resultado como un ángulo de referencia. Entonces, a 360 grados le restamos menos 63.4, obtenemos el ángulo de referencia que sería 296.6 grados. Por lo tanto, el vector v en forma polar sería de magnitud 15.7 y de dirección 296.6 grados aproximadamente. Para explicar un poco a lo que me refiero del ángulo, veamos. Vamos a tratar de representar aproximadamente las coordenadas del vector. Menos 7 en X y menos 14 en Y. Menos 14 en Y. Entonces, veamos. Este sería el vector. El ángulo que encontramos con la fórmula de tangente inversa de Y sobre X es el ángulo de referencia de 63.4 grados. Pero lo que queremos nosotros es el ángulo total. Desde el eje X hasta donde se encuentra el vector. Por eso, lo que hacemos es sacar ese giro. ¿Ven? ¿Cuántos grados hay desde que comienza en la posición 0 del eje X hasta donde está el vector? Entonces usted sabe que una vuelta completa son 360 grados. A 360 le quita 63.4, que es el ángulo de referencia, obtiene el ángulo del vector, que sería 296.6 grados. Muy bien, y ahí está un ejercicio
aplicando los conocimientos o los conceptos dichos en las diapositivas anteriores. Lo que quiero que vean es que todo es una secuencia, todo es una secuencia en este tema. Bien, veamos algo más. Expresar en forma matricial el vector menos 2,150 grados. Ahora, vea algo. Este vector está dado en forma polar. ¿Por qué? Porque se nos da la magnitud y se nos da la dirección. Veamos entonces. Ahora, es muy importante que usted sepa en dónde está ubicado el vector. Note que 150 grados, eso se ubica en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante se ubica 150 grados. Significa que ahí la componente X debe ser negativa y la componente Y debe ser positiva porque está en el segundo cuadrante. Recuerden, aquí en el segundo cuadrante X es negativo y Y es positiva. Entonces veamos, vamos a calcular la componente X, que sería la magnitud del vector V por el coseno de teta, la magnitud del vector V por el seno de teta para Y. Y comenzamos. Muy bien, entonces X es igual a magnitud del vector por coseno de teta, o sea, menos 2 por coseno de 150. Como lo que quiero es la magnitud, entonces utilizaría solamente el 2. Y aquí sería menos 2 por coseno de 150 es igual a menos 1,73. ¿Ven? Que coincide, no utilicé el signo negativo. Por eso es importante dar la información del ángulo total del vector, no su ángulo de referencia. Entonces, como pueden ver, 150 no es un ángulo de referencia, es el ángulo total del vector. Entonces, por eso no necesité lo que es el signo negativo. ¿Ven? Entonces, aquí sería 2 por coseno de 150. Ahora, si le dicen que la dirección que se les da es el ángulo de referencia, entonces ahí sí, usted utilizaría el signo negativo. Vuelvo a repetir, si en el vector se especifica que la dirección que se le da es el ángulo de referencia del vector, entonces ahí sí se utilizaría el signo negativo, pero no era el ángulo de referencia. ¿Por qué? Es 150. ¿Cómo sé que no era? Porque no me lo dice el ejercicio. Así de simple. Muy bien. Entonces sería x igual a 2 por coseno de 150, x es igual a menos 1,73. Concuerda porque en el segundo cuadrante, que está 150, el eje x es negativo. Y vamos a ver, la componente y sería la magnitud del vector por seno del ángulo, que sería la magnitud que es menos 2 por seno de 150. Y aquí decimos 2 por seno de 150 igual a 1. ¿Ven? Entonces obtuvimos la x negativa y la y positiva, tal y como lo estipula el segundo cuadrante. Por lo tanto, la forma matricial de este vector obtenido a través de la forma polar es menos 1,73 en la componente x, 1 en la componente y. Listo. Muy bien. Producto interno de vectores. Es otra operación interna del vector que habla que se obtiene cuando multiplicamos dos vectores. ¿Qué es lo que obtengo cuando multiplico dos vectores? Veamos. El producto interno de dos vectores, vector u por el vector v, es igual a la multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y así es que se multiplica o se obtiene el producto interno de dos vectores, que es la multiplicación de las magnitudes de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Veamos una pequeña gráfica. Tenemos el vector v y aquí con su ángulo que llamaré beta para diferenciarlo, ¿no? Y tenemos el vector u con su ángulo al que llamaré alfa. Entonces, el ángulo que está comprendido entre ellos, a ese lo llamaremos teta. Por lo tanto, decimos que el producto de u por v es igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que sería teta. Ahora, la pregunta es, si usted dice, bueno, si me dan beta, si me dan alfa, ¿cómo encuentro el valor de teta? Muy fácil, muy fácil.
Debe saber que teta tiene que ser un ángulo comprendido entre 0 y 180 grados. Y teta usted lo va a encontrar restando alfa menos beta. El ángulo mayor menos el ángulo menor. De esa manera encontramos el valor de teta. Muy bien. Y para apoyar esta definición, pues no hay nada mejor que un ejemplo, un ejercicio para aplicar la fórmula. Veamos. Sean U 12,45 grados. Noten que está en forma polar. V 25,120 grados. También está en forma polar. Entonces, significa que el producto interno de U por V, primero lo vamos a representar primero con una gráfica. Veamos, este es el vector U, que tiene 12 unidades y un ángulo de 45 grados. Muy bien. Y luego el vector B, que tiene 25 unidades de medida en una magnitud y un ángulo de 120 grados. Recuerde que alfa es el ángulo mayor y beta es el ángulo menor, entonces reste ahí. Aplicando la propiedad sería U por V es igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el coseno del ángulo entre ellos. O sea, 12, que es la magnitud de U, por 25, que es la magnitud de V, recuerde el orden de los factores, no altera el producto, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, a 120 réstele 45, nos quedan 75. Por lo tanto, el vector U por V sería 12 por 25, 300, por el coseno del ángulo entre ellos, que es 75. Por lo tanto, el vector U por V aproximadamente tiene una magnitud de 77.6 unidades. No sabemos qué tipo de unidades. ¿Ven? Y aquí está un ejemplo explicando la propiedad del producto interno de vectores. Listo. Muy bien. Un pequeño ejemplo para apoyar esa definición. Vamos a ver. Esto es muy importante porque esto lo va a aplicar mucho en su asignatura de física elemental. No sé si en la física 2 se va a aplicar esto. O lo vieron en la física 1, entonces no sé. Pero les va a servir en física, les va a servir. Las acciones que actúan sobre los cuerpos y que provocan su movimiento o su estado de reposo se llaman fuerzas. Si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, la fuerza resultante experimentada en ese cuerpo sería la suma vectorial de todas las fuerzas. Aquí vamos a aplicar todo el compendio de fórmulas que ya vimos anteriormente. Veamos. Para el siguiente sistema de vectores coplanarios, esto significa que están ubicados en el mismo plano cartesiano. Calcule la magnitud y dirección del vector resultante en newtons, ya que estamos refiriéndonos a fuerzas. La unidad de medida del newton de fuerza es el newton en el sistema internacional, que equivale a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, pero veamos qué nos van a dar de referencia para poder trabajar. ¿Ok? Nos van a dar el vector, en este caso, el vector que representa fuerza 1 en forma polar, 20,45 grados. Luego tenemos el vector F, o sea, fuerza 2, 50 newtons, 90 grados. Tenemos el vector fuerza 3, 35 newtons, 180 grados. Y tenemos fuerza 4, vector 4, 40 newtons, 235 grados. Note que todas las direcciones están dadas en función de dónde se encuentra el vector. Este está en 45 grados, 90, y este, como está en el tercer cuadrante, sería todo lo que abarca el giro hasta 235. Muy bien. Ahora, veamos la explicación. Para realizar la suma vectorial y encontrar la fuerza resultante del sistema de fuerzas, se debe expresar cada vector en forma matricial, encontrando las componentes X y Y de cada vector. Recuerde que tenemos que dar la magnitud, la dirección del vector resultante. Entonces necesitamos, por fuerza, obligatoriamente necesitamos las componentes y la vamos a calcular mediante esta fórmula. Las componentes de un vector serían, las conocemos,
la magnitud del vector por el coseno del ángulo para x y la magnitud del vector por el seno del ángulo para y. Muy bien, arrastramos el diagrama para apoyarnos y decimos, las componentes del vector f1 serían 20 por coseno de 45 y 20 por seno de 45, ya que la magnitud es 20 y la dirección es 45. Entonces, decimos que esto es, en forma matricial, el vector f1 sería igual a 14.4, 14.4. Muy bien. Vamos ahora con el vector fuerza F2. Vemos, aquí está ubicado, está completamente vertical hacia arriba. Entonces sería 50, que es la magnitud, por el coseno de 90, 50, que es la magnitud, por el seno de 90, apoyándonos en esta fórmula, que es para encontrar las componentes de un vector. Muy bien. Entonces, usando la calculadora o las tablas de cosenos y senos, encontramos que F2 en su forma matricial es 0. Ya que coseno de 90 es 0, por 50, 0. Y seno de 90 es 1, multiplicado por 50, 50. Ahí tenemos 0,50. Luego tenemos el vector fuerza F3, cuya magnitud es 35 newton y su dirección es 180 grados. Entonces, las componentes serían 35 por coseno de 180 más 35 por seno de 180. Sería F3 en su forma matricial sería menos 35,0, ya que el coseno de 180 es menos 1 por 35 menos 1. Y el seno de 180 es 0, y 0 por 35 es 0. Ya tenemos la forma matricial del vector F3. Ahora pues, vamos a encontrar la forma matricial del vector F4, cuya magnitud es 40 y su ángulo es 235. Entonces, 40 por coseno de 235, 40 por seno de 235, obteniendo entonces, todo concuerda, miren, de acuerdo al cuadrante, la componente X en el cuadrante 3 es negativa y la componente Y en el cuadrante 3 también es negativa. Entonces tenemos menos 22.94 para X y menos 32.77 aproximadamente para Y. Y aquí tenemos ya las componentes de nuestros cuatro vectores. Una vez que ya tenemos todos los vectores en su forma matricial, haremos la suma de vectores para encontrar el vector fuerza resultante en su forma matricial. Vuelvo a repetir, ahora que ya conocemos la forma matricial de todos los vectores de este sistema, aplicaremos la suma, escuchen bien, la suma de vectores en su forma matricial, y esta se va a hacer de componente a componente. Tenemos fuerza resultante, entonces sería la suma de las cuatro fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo, F1 más F2 más F3 más F4. Muy bien. Y decimos, fuerza resultante, todas las componentes en X se van a sumar o restar dependiendo del signo que ellas tengan. Serían 14,4 más 0 menos 35 más 22 menos 22.94. Aquí lo puede ver ya instalado en la forma matricial, coma, las componentes Y sumadas o restadas de acuerdo a su signo, 14.4 más 50 más 0 menos 32.97, y aquí las vemos todas ya colocadas. ¿Ok? Muy bien. Ahora pues efectuamos las sumas y restas. 14.4 más 0 menos 35 menos 22.94 nos da un total de menos 43.8. En cambio, 14.4 más 50 más 0 menos 32.77 nos da un total de 31.37 aproximadamente para Y. Note que de acuerdo a las componentes, como la componente X es negativa y la componente Y es positiva, esto entonces significa que la resultante de este vector se va a ver ubicada en el segundo cuadrante. Y con ello hemos obtenido la forma matricial de un vector que me va a servir para encontrar la magnitud del vector. ¿Ok? Con el vector fuerza resultante, su forma matricial, encontraremos la magnitud y dirección del vector. Vector fuerza. Forma magnitud sería menos 43.8 al cuadrado más 31.37 al cuadrado, que son las componentes en X y en Y. Resolviendo, ahí tenemos, el vector fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de 1918.4 más
984.08, redondeando hasta vector fuerza resultante como 2902.52, todo ello contenido en una raíz cuadrada que nos va a arrojar un valor aproximado de 53.88 newtons, sería la magnitud del vector resultante, 53.88 newtons. Muy bien, ahora que ya tengo la magnitud, procedo a calcular la dirección del vector con la fórmula para encontrar un ángulo. Tangente inversa de y sobre x. Entonces sustituimos tangente inversa de 31.37 entre 43.8, nos da un ángulo aproximado de 35.6 grados. Es el ángulo de referencia que va ubicado en el segundo cuadrante. Entonces me voy a apoyar de una gráfica, 0 grados, 90 y 180. Vean, como las componentes del vector, la x es negativa y la y positiva, eso es en el segundo cuadrante. Entonces ubicamos nuestro vector en nuestro cuadrante. El ángulo que encontramos fue de 35.6, ese es un ángulo de referencia, pero yo necesito el ángulo total del vector, el que comienza desde el ángulo 0 hasta donde está ubicado el vector. Entonces, fíjense bien, si damos el giro hasta 180 grados y le restamos 35.6, automáticamente encontramos la dirección del vector. ¿Ven? La dirección del vector sería 180, réstele lo que ya conoce, que es menos 35.6 grados. La respuesta es 144.4 grados sería la dirección de este vector. Recuerde que la dirección se obtiene de acuerdo al cuadrante en donde está ubicado el vector, ya que el ángulo que encontramos con dicha fórmula de tangente inversa de y sobre x nos da un ángulo de referencia. Entonces, al valor total o a los ángulos que están en dicho cuadrante, a los grados que están en dicho cuadrante, le restamos el ángulo de referencia y obtenemos la dirección del vector. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado y escribiendo el vector resultante, su forma polar, que sería 53.88 newtons con una dirección de 144.4 grados aproximadamente. Y aquí hemos resuelto este ejercicio aplicando lo que es el concepto de vectores a un sistema de fuerza. Les recomiendo ver el video las veces que sea necesario, trabajar en la tarea de las asignadas a esta semana y bueno, y estar puntuales en la clase virtual, ¿verdad? Entonces, hasta la próxima, ha sido un gusto, hasta luego.